Ahora, llegó el momento de hacer un enlace telefónico que pedí, pero antes quiero hacer pasar a Román, que es el hermano de Norma, esposo de Verónica, porque tiene que escuchar lo que va a decir el doctor Manuel Lavariega, que es un experto, es especialista en diabetes. Adelante con Román, por favor, para que escuche aquí en foro. Mi carnala se preocupa de más. Ella debe de entender que yo tengo una familia y tengo que ver por ellos. Me está causando muchos problemas con mi esposa Verónica, ya que se aleje de nosotros. No tengo miedo a la muerte. Si de algo me tengo que morir y es de esta enfermedad que tengo, no quiero que mi hermana sufra. Bienvenido, Román. Ojalá que tengas una larguísima vida y que estés saludable. Que ojalá que esta llamada que vamos a hacer, este enlace que vamos a hacer con un doctor especialista en diabetes, te sirva de mucho y sobre todo te inyecte de ánimos para luchar por ti y te abra el pensamiento y la idea de manera diferente. Hay que amarse mucho, hay que quererse mucho. No porque los demás hagan algo por nosotros, sino por nuestra propia vida. Hay que luchar a veces solos, ¿ok? Eres un hombre muy valioso. Estaba viendo fotos del antes y el después tuyas y, bueno, o sea, la enfermedad te llegó, pero eso no quiere decir que con eso vas a acabar con tu vida. Hay que controlarla, no olvidarse, no dejarse. Y tu hermana se mete porque te ama, porque te quiere y porque te quiere aquí muchísimos años más, al igual que Diana, tu hija, ¿eh? Bueno, llegó el momento. Doctor Manuel Lavariega, especialista en diabetes, bienvenido. Gracias por habernos esperado un momentito ahí en la línea telefónica. Un gusto, muy buena tarde. Buenas tardes, Doc. ¿Qué es lo que tienen, qué análisis se tienen que practicar las personas que sospechan que puedan tener diabetes? El diagnóstico de diabetes se basa en la medición de los niveles de glucosa en sangre. Hay varios estudios que pueden realizarse para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? El primero de ellos puede ser una prueba de glucosa en ayunas. Esta prueba lo que hace es medir los niveles de glucosa en sangre después de un ayuno de por lo menos de 8 horas. Si los niveles de glucosa en sangre son iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro en 2 ocasiones, es decir, en 2 días diferentes, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Esto es como lo hacemos con un dispositivo que se llama glucómetro, que regularmente se obtiene o se compra en las farmacias y es algo muy sencillo y es lo que podemos tener más al alcance. Ahora, doctor, ¿cada cuándo tiene que acudir al médico un enfermo con diabetes? Esto depende mucho de las características clínicas de cada paciente. En teoría, los pacientes podrían acudir 2 veces al año con su médico tratante, siempre y cuando estén controlados. Sin embargo, si es un paciente descontrolado, que es de recién diagnóstico, que está empezando a regularse, que está empezando a tratarse, o bien que tiene complicaciones propias de la exposición a la glucosa alta, las citas podrían ser en un periodo más corto. Riesgos y cuidados, vamos a hablar de ellos. ¿A qué se puede exponer una persona? ¿Cuáles son los riesgos que no controlan su diabetes? ¿Cuál es lo peor que les puede pasar? Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y, como comentamos, se caracteriza por niveles elevados de azúcar, de glucosa en sangre, debido a la falta o a la ineficacia de la insulina, que es una hormona que regula los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. La glucosa jala agua y eso puede generar una deshidratación de todo nuestro cuerpo. Médicamente lo conocemos como cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, lo que comúnmente le conocen como coma diabético. Sin embargo, las complicaciones crónicas son por la exposición de la glucosa a niveles no tan altos. Son pacientes que en promedio están en 200, 300, 400 miligramos por decilitro y eso puede generar esta situación de riesgo crónico. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada y seguramente va a ser muy importante para no solamente para Román, que es nuestro panelista de esta tarde, que no se quiere atender, que ya está presentando síntomas importantes como los que usted ha señalado, sino para todo el público en casa. Muchísimas gracias. Vamos a poner los datos por si alguien quiere hacer contacto con usted. ¿Nos lo permite?
Claro que sí, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, esperemos que se controle pronto este paciente. Esperamos que sí. Muchas gracias. Y bueno, escuchamos, Román. Te abandonaste a tu suerte. La verdad es que todo lo que me ha pasado, la verdad le perdí el sabor a la vida. ¿Por qué? Es que el deporte que yo tenía era mi vida, mi pasión, era mi trabajo, era lo que yo hacía. ¿Cuántos años tienes? 45 años. Le perdiste el amor a la vida porque no puedes practicar ese deporte en Que particular. siempre lo practiqué. Pero ¿qué tal puedes dar quizá tutoriales, asesorías a través de las redes sociales de cómo te tiene que alimentar un buen luchador o alguien que quiera ser luchador, pláticas motivacionales, cuáles son los ejercicios, cómo te tienes que preparar, no solamente física, sino mentalmente, para pues emprender un deporte como es la lucha libre? Sí, lo empecé a hacer, lo que pasa que ¿Qué te quitó las ganas? fallecieron mis padres, me enfermo. ¿Sabes que tu mamá le dijo a tu hermana Norma que te encargaba con ella? Sí, mi hermana siempre me lo dice. ¿Y esa no es Sí. una forma de despedirse de ti diciéndote o mandándote el mensaje de por favor cuídate? Sí. ¿Y lo estás haciendo? No, la verdad no. ¿Por Es qué? que, he tenido muchos problemas, tanto como de salud. Yo tenía un poco de dinero, estaba bien, pero cuando empecé a enflacar así, poco a poco. ¿Escuchaste por qué puede ser? Deshidratación. Ajá. Y sí, porque Extrema. como ahorita tengo la boca seca, así siempre me pasa. Yo sé que te ¿Agua? ¿Quieres agua? Sí, Sí. sí. Por favor, agua. Te pasa porque no estás tomando los medicamentos, ¿verdad? Ajá, la verdad sí no los tomo ya. ¿Por qué? Pues realmente ya se acabó el dinero. Y yo como estoy a cargo de mi esposa, pues yo tengo mi familia. Tu esposa se tiene que hacer cargo de ti también. Toma agua, toma agua. ¿O no, Verónica? Me hago cargo Además de sobarle él. la pierna, ¿qué más sabes hacer? Todo lo que Descarada, me pida. Descarada. Quiere con como él. hacerse ver amorosa. Yo no sé por qué no te soy creo. amorosa con él. No me digas. Se lo juro, Nada ¿sí más o no, lo mi quiere amor? por el dinero porque acaba Debemos, de vender te su digo ring. algo. Acaba de decir que no ¿Te digo tiene algo? dinero. ¿Te digo algo? Te lo acaba de decir. Mande. Si estuvieras haciendo casting para alguna novela, no te llamábamos. Te diría, Es que es bien descarada. ¿traes fotos? Sí. Déjaselas ahí a mi asistente, por favor. Cualquier cosa te avisamos. Yo lo amo. ¿Sí? Yo lo amo pese a todo lo que diga ¿Y la por qué gente. con yo tus lo amo. acciones demuestra lo contrario? Perdón Insisto, por hablarle no así, soy No, niñera, está bien, no soy pero niñera. pues estoy obligada. ¿Cómo no vas a Creo ser niñera? yo Pues que estás mientras no soy tengamos niñera vida, y tenemos si por algo esperanza. no quise ser ¿Ok? otra vez mamá fue Y para si no es visualizar. Verónica la que te va a cuidar, pues entonces tu hermana sí te quiere cuidar. Porque yo Te sí está te quiero, ofreciendo yo hacerlo. sí te Yo quiero. sé que sí me Y quiere. ve la sí. mujer que Y tienes. entonces, Lo que pasa que ese es lo de todos los ¿Por qué días. crees que lo ve y no lo pleito. quiere ¿y tú dejar? crees que Norma tiene razón o no? No, sí, tiene razón Ay, ella. entonces, Pero no se dan cuenta ellas que me están provocando también a mí. Esos pleitos a mí también me afectan. Pues Yo sí, ¿en qué te dile que le afectan? Yo prohíbas quisiera- que vaya a la casa. Sí, Ya te lo no dije. puedo prohibir porque es mi hermana. Román, ¿te afectan más en tu salud? Pues es que de verlas cómo se pelean Ajá, emocionalmente. pero se está, a ver, se están peleando, si así lo quieres ver, Porque tu o hermana es muy discuten, metiche, es una porque víbora. tú tienes hermanos. Sí, se lo contesté hace rato, sí tengo hermanos. ¿Y qué haces por ellos? Nada. Su vida, cada quien su vida, su Ay, matrimonio. no, pues está bien, no puede padre, estar de ¿verdad? metiche, ¿Qué haces no puede por tu estar de familia? metiche, Rocío. Es su No vida. puede estar de Yo no metiche. tengo por qué andarme metiendo en su vida. Fíjate que no, mira, yo ni siquiera me tienen que pedir nada. Ningún hermano mío. Para que les diga, aquí estoy. Ellos saben que estoy ahí. Pero no puedo ir a meterme a sus casas y decirles cómo van a vivir con su pareja. Ah, Es Chihuahua. caso- A ver, cosa que espérame. hace A ella. ver, tantito, permíteme tantito. Si yo me entero que alguna de las parejas de mis hermanos los están tratando mal, yo no nada más voy y me meto. Yo llego con la fuerza A ver, mi pública. amor, ¿te trato y mal? Dios mío, ¿Te o sea, trato mal como cierran lo dice puertas mi y hermana ventanas, Mesicha? David. O sea, ¿cómo crees que te vas a quedar con los brazos cruzados cuando un familiar tuyo está siendo maltratado?
No, de ninguna manera. Incluso es una responsabilidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, social y familiar, pero también existen recursos legales precisamente para que a través de un juzgado de lo familiar o incluso en materia penal se le obligue a esta persona que está siendo omisa de las obligaciones, ya sea alimentarias, ya sea de cuidado o de cualquier otro tipo de capacidades y calidades respecto de una persona vulnerable. No necesitamos encontrar un tema de enfermedad, en este caso como lo es la diabetes, como lo es el cáncer, sino también incluso hasta interdicción, en donde una persona ya no se puede valer por sí misma, naturalmente ya no puede tomar decisiones por sí misma y evidentemente requiere de necesidades o de ciertos protocolos, no solamente personales o necesarios en cuanto a salud, sino de asistencia que la ley regularmente lo establece como un tutor. Esta persona que lo va a representar, lo va a cuidar, no solamente en cuanto a sus derechos y obligaciones, sino incluso hasta en un tema de sucesión testamentaria o intestamentaria, porque precisamente cuando se ven vulnerados sus derechos o sus obligaciones, necesita de una representación legal, pero sí o sí a través de un juzgado de lo familiar. Claro, ahora, la paz mental aquí se aplica. Eso es algo que ustedes tienen que hacer, es obligatorio. Tienen que darle paz al paciente, ¿cierto? Sí, es parte del contexto, ¿no?, en el que se va a desarrollar el tratamiento de la enfermedad y como tal, la mejoría, si bien no depende al 100% de este contexto, sí influye bastante. Aquí me encantaría que reparáramos un poco en la dinámica de la familia. Al final la enfermedad es multifactorial y en todos estos factores incluye cómo estamos participando como sistema o en estas dinámicas en donde, a ver, el paciente sí tiene un grado de responsabilidad en tanto que es un adulto y está teniendo un concepto de la vida un poco devaluado quizá por una pérdida o estas pérdidas de los padres que no han sido superadas. Me parece importante escuchar eso, pero no solo para recargar el presente, sino para realmente ir al pasado y reparar eso que al día de hoy no me permite volver a amar la vida, incluso con una enfermedad. La enfermedad, si algo nos trae, es un mensaje siempre, y algo nos quiere decir al respecto de cómo llevamos nuestra vida y cómo están nuestros lazos alrededor. Ahora, estos lazos evidentemente también traen una carga. Por ejemplo, Norma está haciendo esta función, me parece que un tanto recargada. No sé hasta qué grado también se está autoabandonando ella, porque pareciera que está desgastándose demasiado por cumplir un mandato de la mamá de te lo encargo. Y es cierto, a veces las hermanas o los hermanos mayores asumen este papel de hipercuidadores con los menores, cuando esa dinámica, es cierto, el amor nos obliga a cuidar a los otros, pero también nos obliga a determinar hasta dónde la responsabilidad está siendo eso, una responsabilidad y no una sobreresponsabilidad. Así es. Ahora, estos pactos, hemos hablado de los pactos, ¿no?, que se hacen en los lechos de muerte. Son difíciles, peligrosos, si los llevamos al extremo. O sea, una cosa es que queramos cumplir con la última voluntad de nuestro ser querido o de con quienes nos comprometimos a estar vigilando, pero otra muy diferente, pues también abandonar, como en el caso de Norma, que ya tiene broncas con el marido, que ya tiene broncas con la hija, está preocupada por el matrimonio, etcétera. Yo creo que todo esto podría solucionarse, siempre y cuando todos se pusieran de acuerdo. Y yo te pregunto, Román, y quiero que me lo contestes después de esta recomendación para que tomes agüita y estés tranquilito. Si tú supieras que Diana, Norma o la misma Verónica fuera diagnosticada con alguna enfermedad, ¿qué hubieras hecho tú o qué harías por ella si tuvieran que llevar un tratamiento médico? Por ejemplo, una alimentación especial, una inyección cada determinada hora, que no pudieran tomar ciertos medicamentos o ciertos alimentos en específico. ¿Qué harías tú? ¿Evitarías esos alimentos para ellos? ¿Cómo les ayudarías con la cuestión de las medicinas y todo eso? ¿O qué harías tú? El tema de hoy suena bien fuerte, pero no es más que la realidad. La recogió, que no se recoge la gente, se recoge la basura, pero la rescató, vamos a decirlo así, y ahora lo quiere ver muerto. Es lo que piensa Norma de su cuñada hacia el trato que recibes tú, Román. Te pregunté qué harías tú si alguien de tus seres queridos o amados necesitaran de ti algún medicamento, comida especial, cuidados especiales. ¿Qué harías? No, yo sí los apoyaría, de verdad.
hasta vendería cualquier cosa para... Si quieren un tratamiento o se necesita el dinero, yo sí yo los apoyaría. Y si quisieran consumir, no sé, alguna comida que les hiciera daño, ¿los dejarías? La verdad no. ¿Y tú por qué lo haces entonces? Tampoco les ¿Por qué pondría no te dejas tentación. ayudarte? Que yo te quiero ayudar. Sí, ¿Por sí, qué te hermana. gusta la mala vida No, que ella no. te lleva? ¿Sabe Yo- qué, Rocío? El abogado acaba de decir que ella no tiene por qué meterse en la Sí vida. me meto y ya porque es la estoy harta de que te Dijo, metas. oye, espérame. Ya estoy harta de que te metas. Déjame vivir con él. Espérame, que casi se le transforma la cara a David. ¿En qué Es que momento? eso dijo hace rato, Claro ¿no? que ella no. tenía Que yo que meterse tanto Mira en la que relación. es muy propio, pero hasta casi le dio así como el exorcista, entendí. le dio la vuelta al cuello. ¿Dijiste tú algo semejante que yo no escuché eso? No, sino todo lo contrario. Claro, que tiene la obligación y Así que es. además, como su hermana, se puede meter, se debe meter. Porque tú no lo cuidas. Cuando voy a tu casa, ¿cómo estás? Yo sí Y lo ve cómo cuido. estás No te vestida. cuido, mi A amor. A ver, ¿No te cuido? espérame, mi amor, espérame. Que te lo vuelva a repetir, por favor, ¿sí? A ver, David. Y creo que hay una confusión terrible No en cuanto a... puede, pero mucha. No solamente en Es que cuanto a ella no está terminología bien, jurídica, no ni está mucho bien. menos Si en no somos iguales. tecnicismos, pero en principio si no conocemos, si no identificamos cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos al contraer matrimonio, pues evidentemente va a ser insuficiente y no vamos a tener las bases para poder entender a fondo en esas circunstancias en las que nos encontramos hoy con una enfermedad y con un tratamiento latente, qué podemos y qué no debemos hacer. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el naturalismo que deberíamos de tener. ¿A qué me refiero? Por una cuestión de humanidad, deberíamos de entender que hay que atender a una persona independientemente de que sea su voluntad o no, porque precisamente es lo que eso hay que combatir. La voluntad de una persona que está yendo en contra de su naturaleza, para eso debe estar alguien como compañero o compañera, Claro. tratando de apoyar, de ayudar y de hacerle ver y entender. Y si no, pues un poquito a la fuerza. Llega a aparecer incluso jurídicamente o legalmente una patria potestad cuando existe una persona o un familiar en estas condiciones. Si está bajo nuestra potestad y si está bajo nuestra facultad, el poder atenderlo, el poder asistirlo y desde luego no solamente si se le puede obligar o no a tomar unos medicamentos, sino que tenga una mejor calidad de vida. Por supuesto, es nuestra obligación. ¿Cómo ves, Román? Y no ¿Por qué te echaste el medicamentos. refresquito allá, el chesco que Es te que- andaba yo vigilando? Desgraciadamente, los diabéticos, Mm. pues se los antoja más el azúcar, ¿Y se te antoja la vida? mucho, Sí. mucho. Entonces hay que demostrárselo. Porque mira, vamos a suponer que tienes tentaciones alrededor. Sí, muchas. Esas no las vas a poder evitar. Y más Vamos cuando a ella te las suponer pone. que se te pone un pan, porque desafortunadamente así es, hasta cuando nos ponemos así en cierto régimen alimentario, ¿no? O sea, lo que no puedes, yo no sé por qué cobra vida. O sea, Y ya más- sueñas hasta, por ejemplo, en mi caso, que me encantan las conchas, ¿no? De chocolate, de vainilla, de la que me pongan. O sea, las sueño con pies caminando alrededor mío y, Así y me- diciendo, a mí así me pasa. abrázame, abrázame, ¿no? Te lo prometo que de repente, o sea, no sé, abro para checar algo en el correo, redes o lo que sea, y lo que me sale, publicidad de conchas. Dices, no, de verdad que no me ayuden, compadres, ¿no? Pareciera, yo sé que existen los algoritmos y que sí nos escuchan ya los teléfonos y lo que buscamos y demás, y lo que vemos, pues, o sea, ellos nos van repitiendo la información, pero pues no hay que caer en tentación, Román. Sí, he caído mucho Pero en sí, ella se lo tentación. da. Pues ahí está, pero además te lo facilita Verónica. Sí, la verdad sí. ¿Y tú crees que eso es amar? Hermano, No, oye, pero yo también tengo escucha lo mucha que te culpa está porque diciendo. yo me los como también. Pero Yo también me si lo ella como. sabe que no es bueno para tu salud, ¿por qué lo agarras? Ya lo platicamos sí. muchas veces cuando vas a la casa. Te pones malo. 500 de azúcar, ¿tú crees que es justo? ¿Escuchaste Ya lo que casi dijo el estás así. doctor? Sí. Eso Él es ya feliz te puede conmigo, llevar a un eso. coma diabético Pero ella como no tal. lo quiere, Rocío. Ahora, No lo quiere. ¿quién? Ella no lo quiere porque el dinero que ahorita vendió su rico, Pues mira, mire cómo la trae yo te, vestida. yo te voy a mamacita, decir yo algo. trabajo. A ver, Yo ¿a trabajo, ti te ella quiere me tu compra. marido? Pues yo pienso que Se sí. supone. Se supone que Pero sí. si no te quisiera tu marido, ¿tú te querrías?
Yo sí. Ah, bueno, pues Yo eso sí. a veces es lo que se tiene que uno hacer. O sea, no importa si te quieren o no te quieren. A ti no te ¿Cuál quiere ni es tu tu marido, ni amor tu nadie. propio, Iván? O sea, ¿dónde está tu autoestima? ¿Qué tan trabajado estás? Ahí se nota qué tan trabajado estás, ¿no? Y Efectivamente. ahí se ve No que te no lo abandones, quieres. Ahí pues. se ve que no lo Señoras, enfermas. por favor, ay, tú lo enfermas. Claro que lo enferma. Cada de que Porque va va a mi ella, casa. ya está Por enfermo. favor. Él va a su casa Mira, y se enferma. A ver, para que no andes inventando. Escucha lo que tiene que decir Iván, por favor, que luego, ay no, Iván dijo que, pues, por Dios. Sí, al final siempre escuchamos lo que queremos escuchar y lo acomodamos de esta No, manera. el cerebro es. El cerebro y el placer es el placer y siempre va a ser un aspecto al que el ser humano va a recurrir como una forma a veces de compensación. Decía Román hace rato, no le encontré el sabor a la vida después de que mueren mis padres. Y pareciera que se lo está encontrando en los alimentos que justamente le ofrecen eso. Un sabor incrementado, pero que en otra perspectiva le está dañando. Ahora, esta compañía que pareciera ser amorosa, Verónica, es más bien nociva en el sentido de que se está malentendiendo el quererlo o el amarlo, ¿no? Precisamente porque a él se le está complicando renunciar a ese placer al que ya no puede acceder por salud y por amor a la vida, y entonces en esta convivencia se está dando obviamente este abuso o esta facilitar lo que no debe y lo que debería de estar privando precisamente para compensar ese exceso de sabor en el alimento por el sabor, recuperar el sabor de la vida. Ahora, si hay que puntualizar, lo que yo le decía a Norma era que revisar esta manera de involucrarse con el problema del hermano, no que no se metiera. Eso es lo que es Claro. importante precisar, que sí tenemos un acceso porque tenemos lazos y tenemos vínculos y siempre nos va a doler la persona a la que amamos. Claro. El asunto es cómo regularme a mí mismo, a mí misma, para no caer en este exceso en donde yo me pierdo, que es lo que dice Rocío, como alguien que dice amar más al otro o preocuparse más, empieza en un abandono de los vínculos que se tienen con uno mismo o con las responsabilidades propias. Eso es lo que va dictando el amor y el lugar en el que nos colocamos ante una dificultad. ¿Cuál va a ser nuestra guía para no perdernos en el amor al otro, en el cuidado al otro o en la responsabilidad con el otro? Parte del autocuidado. Tú decías hace rato una palabra que ojalá nos retumbe a todos en la cabeza, el autoabandono. Hay muchas formas de autoabandonarnos consciente o inconscientemente y para tener esa noción, esa conciencia, hay que estar en una comunicación con nosotros mismos mayoritariamente que con las demás personas, ¿no? Tiene que ser constante. Claro. Constante, hay que trabajar. Todo, así como uno va a la chamba, hacer lo propio para subsistir, para comer, para respirar, para pagar nuestros gastos, para todo. De la misma forma, hay que hacer el trabajo interno todos los días. No hay mejor tiempo invertido que invertir en nosotros mismos. Así que aquellas personas que se sientan solas, pues digo, la soledad son espacios maravillosos que nos da la vida, las oportunidades donde podemos estar solos. ¿Y qué quiere decir? Yo lo traduzco igual, a chambear, mamacita. A chambear en ti, porque si te están dejando sola es por algo. Y tienes que hacerlo. Y además, no solamente te fortaleces, sino además tu entorno puede aprender mucho de tu estilo de vida, ¿no? Lo tienes que contagiar de lo bueno. ¿Ya ¿O no? escuchaste? ¿Ya escuchaste? Para ¿Qué que veas tal? bien. Escucha, tú, ¿Cómo te llevas con Itzel? Como lo enfermas, tú yo lo tengo que sacar a divertirse, ¿Cómo te llevas a con pasear. Itzel? Pues yo me llevo Deja bien. la cara de muina. Que me da mucho coraje. No, bueno, ella se sale pero no y deja puedes vivir, o sea, el No. hígado. Pues sí, pero vea cómo, y de aquí lo está agarrando de la mano tan descarada que es. Cuando vas al tianguis como Es mi con el esposo, carnicero, es mi con todo el esposo. mundo, y ve cómo ¿Qué? vienes vestida ¿Con el y ve a mi carnicero hermano. qué? Ahí anda saliendo también. Ajá. Ahí anda y a ver por qué no cuida a mi hermano. No digas Porque tonterías, yo si te lo han- cuido. te he Lo que visto estás y te hablando han es puro visto. ardor porque estás Verónica, ahí de loca con el Verónica, carnicero, no te peló. Yo nomás ponte a ver cómo Verónica. estás. Surte la canasta básica, ¿sí? Sí. Con el carnicero y con todos los demás. Él va a surtir la canasta básica. que es No, lo yo que digo también- tú. Fíjate, oye, Yo lo que te están también. preguntando. Yo O sea, también. visitando al carnicero, al de la Él tienda. vende bistec, Pero no dices vende que lo quieres. retazo, vende- Entonces ahí se ve ¿Y que de no lo dónde ¿Te venden el entonces voy retazo? a comprar los bisteces, mi amor, que te gustan tanto?